Bienvenidos a un nuevo encuentro. Un saludo cordial para todos los televidentes, especialmente para los estudiantes de 11º grado de la enseñanza preuniversitaria, a quienes va dirigida esta clase y a sus familiares. El tema que trataremos hoy es sobre la defensa civil. Concretamente, la definición, composición, misión y principios de la defensa civil cubana, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. El objetivo que perseguimos con esta clase es caracterizar la defensa civil cubana y al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil como su principal órgano. Los documentos rectores principales que regulan el contenido de esta clase son la Ley 75 de la Defensa Nacional y el Decreto Ley 170 del Sistema de Medidas de Defensa Civil. Se lo referimos porque esta va a ser, digamos, que la bibliografía principal con la que ustedes trabajarán en su autoestudio. Aquí le presentamos una vista de estos dos documentos, los cuales pueden encontrar en la Gaceta Oficial número 1 ordinaria del 13 de enero de 1995, eso en el caso de la Ley 75, y el Decreto Ley 170 fue publicado en la Gaceta Oficial número 16 ordinaria de 19 de mayo de 1997. Es decir, que con estos datos pueden localizarla y utilizarla en su autopreparación. Ahora vamos a presentar un video que hace referencia al inicio y o sea, la fundación de la defensa civil en Cuba. La defensa civil surge en el mundo producto a la amenaza de la guerra, sobre todo la Primera Guerra Mundial. Cuando se comenzó a atacar las ciudades, se dio cuenta los estados que la población que estaba ahí necesitaba protegerse. En el curso de las acciones de esa defensa pasiva fue cambiando el nombre desde el punto de vista de las disposiciones, la legislación nacional, y se convirtió en defensa civil. Bueno, en Cuba, la Segunda Guerra Mundial provocó, con la declaración del estado de guerra, de que se creara una comisión nacional para organizar la defensa civil. Sin embargo, no fue hasta el año 1962 que se decidiera crear una defensa civil que se denominó Defensa Popular, y una dirección nacional, provincial y municipal dirigida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias con un ente de carácter civil. Y no fue hasta el año 66 en que se crea una ley de la Revolución que crea la Defensa Civil Nacional, dirigida por un Consejo Nacional de la Defensa Civil bajo la presidencia del presidente de la República en aquel momento, Osvaldo Ortiz Torrado. Abundando sobre la información que nos acaba de dar el compañero coronel sobre el surgimiento de la defensa civil en el mundo y en Cuba, queremos explicar otros detalles de su surgimiento y desarrollo. En los primeros años de la Revolución, en el contexto de la agresión imperialista y de la contrarrevolución interna contra la obra de la Revolución Cubana, surge esta organización de defensa popular dirigida básicamente a la protección contra las acciones del enemigo. Y ya se le fueron incluyendo actividades que tienen que ver también con el enfrentamiento a situaciones de desastre. Entre el año 1960 y 61, el comandante en jefe de la Revolución Cubana diseñó la política de la voluntad hidráulica, que en esencia consistía en crear una infraestructura de canales, trasvases y presas y otras obras
con la intención de enfrentar las recurrentes sequías que ocurrían sobre todo en la parte oriental del país, y también para asegurar el agua para el desarrollo económico y social que proyectaba la revolución hacia el futuro. Estaba incipiente la aplicación de esta política. Las obras habían comenzado, pero de manera incipiente. En el año 1963, en el mes de octubre, la zona oriental de Cuba fue afectada por el ciclón Flora, tristemente célebre por las consecuencias que trajo para aquella y las afectaciones a aquella región. Aproximadamente 1.200 personas fallecieron como consecuencia de ese evento, y las consecuencias materiales para la infraestructura y para la vida económica de esa región fue catastrófica. Este acontecimiento vino a validar esa política que había diseñado el comandante en jefe, y ahora sirve, además de los objetivos que se había propuesto, para el manejo adecuado de estos grandes golpes de agua que hay veces que da la naturaleza. Así, en el transcurso de esta 1962 hasta 1966 hubo un acúmulo de experiencia, y ya en este año, 1966, se promulga la ley 1194 y ya comienza a denominarse defensa civil. De 1966 a 1976, el sistema de defensa civil cubano continuó su proceso de desarrollo y perfeccionamiento. En cada evento que nos afectaba se sacaban las mejores experiencias y se iba perfeccionando el sistema. En el año 1976, ya en el proceso de perfeccionamiento de la revolución, de institucionalización de la revolución, se promulga la ley 1316, que ya en esta ley aparece un poco más acabado y se regula de forma más acabada el sistema de defensa civil en Cuba. De 1976 a la década del 90, el sistema de defensa civil, en el proceso de desarrollo de la Revolución Cubana, también fue incrementando su experiencia, perfeccionando sus mecanismos, su organización, su planificación. En el año 1994, el país promulga la Ley 75 de la Defensa Nacional, perfeccionando el sistema de defensa nacional del país, y dentro de ello dedica un capítulo a la defensa civil. En el año 1997 se promulga el decreto ley 170 del sistema de medidas de defensa civil, que es un decreto ley complementario a la ley de la defensa nacional, donde ya de forma más puntual y específica se regulan las actividades de este sistema y los principios. Ya a partir de la década del 90, a partir de todos los eventos que tiene que enfrentar la defensa civil en el orden sanitario, en el orden tecnológico, en el orden de los eventos naturales, se continúa un acúmulo de experiencia, y ya en el año 2005, a partir de los eventos extremos meteorológicos que nos afectaron en ese quinquenio, en el 2001 y en el 2004, se elabora y se aprueba y se pone en vigencia una directiva del presidente del Consejo de Defensa Nacional para la defensa civil. Del año 2005 al 2010, el país fue afectado por un grupo de eventos naturales, epidemias. Estamos pensando en el dengue, estamos pensando en el huracán Dennis, la tormenta tropical Noel en Oriente, y los huracanes del 2008, el Gustav, el Ai y el Paloma, que impactaron significativamente al país. De ahí que en el 2010 se decidiera acopiar todas esas experiencias, analizarlas, las mejores experiencias, las que más convenían al país, y se elaboró una nueva directiva del presidente del Consejo de Defensa Nacional
para la reducción de desastres. Del 2010 al 2020, sabemos que ustedes tienen información de los eventos que han pasado en Cuba desde el punto de vista sanitario, de los huracanes que nos afectaron allá en la zona de Baracoa, Guantánamo, el Sandy en Santiago de Cuba y las provincias aledañas, hasta el huracán Irma, que en el año 2017 nos afectó, el tornado en La Habana, los eventos sanitarios como los virus que nos han afectado en esos años de el dengue, chikungunya y otros, que en su enfrentamiento, en la respuesta a esos eventos, se ha ido también acumulando un grupo importante de experiencia, por lo que el país indicó, la dirección del país indicó hacer un perfeccionamiento de la directiva del presidente del Consejo de Defensa Nacional. Se trabajó durante un año en las labores de recopilación de esas experiencias, en la elaboración de la directiva, de un proyecto de directiva que ya se ha concluido, se ha conciliado y está esperando que se apruebe. Esto es más o menos la historia a grandes rasgos del desarrollo, surgimiento y desarrollo de la defensa civil cubana, tomando como hitos los documentos rectores principales que regulan y han regulado su actividad. Ahorita hablamos de la voluntad hidráulica, de una política diseñada por el comandante en jefe. Y le comentábamos los efectos del ciclón Flora en el año 1963, cuando todavía esta política no había tenido un desarrollo significativo. En el año 2007, la zona oriental del país, la misma zona que en el 1963 fue afectada por el ciclón Flora, se produjo una confluencia de factores que provocaron una saturación grande del terreno, una saturación de agua, por supuesto, grande del terreno, y en esa circunstancia fuimos afectados por la tormenta tropical Noel, en esa misma zona, en la cuenca del Cauto. Según los especialistas, cayó aproximadamente la misma cantidad de agua en un plazo corto de tiempo que cuando el ciclón Flora. Sin embargo, aunque se crearon condiciones tensas, los resultados fueron distintos, las consecuencias fueron distintas. No hubo fallecidos y las consecuencias para la infraestructura social y económica de la región fue mucho menos significativa que cuando el ciclón Flora. Esto demuestra la efectividad de esa política, que ya a la altura del 2007 había tenido un gran desarrollo, y también la efectividad de las medidas de protección y la economía que como experiencia había adquirido el sistema de defensa civil cubano. Ahora vamos ya a pasar concretamente a la definición de la defensa civil cubana. La Ley 75 en su artículo 111 define a la defensa civil como un sistema de medidas defensivas de carácter estatal, llevadas a cabo en tiempo de paz y durante las situaciones excepcionales, con el propósito de proteger a la población y a la economía nacional contra los medios de destrucción del enemigo y en los casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, así como de las consecuencias del deterioro del medio ambiente. Aquí necesito precisar que, aunque en este concepto habla de los desastres naturales, en la actualidad los peligros que nos pueden afectar han sido clasificados en tres grandes grupos. Uno, peligros de origen natural. Estos peligros tienen que ver esencialmente con los eventos hidrometeorológicos extremos, como los huracanes, las tormentas tropicales, también los otros peligros como los sismos,
incendios en áreas, áreas boscosas, en los bosques. Y estos son más o menos los peligros que nos pueden afectar, que tienen su origen de forma natural. Están los peligros que su origen son tecnológicos. Ahí están clasificados, en este grupo se clasifican los accidentes catastróficos del transporte, los escapes de sustancias químicas peligrosas, los derrames de hidrocarburos en el mar, en tierra y otros. En el caso de los peligros que nos pueden afectar y que en este minuto nos están afectando, que son de origen sanitario, tenemos los que afectan la salud humana, los que afectan la salud animal y los que afectan la salud de las plantas, es decir, las producciones agropecuarias en sentido general. Así, de esta manera, vamos a continuar explicando la composición del sistema de defensa civil. Este sistema está integrado por todas las fuerzas y recursos del Estado. Esta idea está un poco amplia. ¿Cómo la vamos a ir concretando? Esto significa que forman parte del sistema de defensa civil de Cuba los organismos de la Administración Central del Estado, los gobiernos territoriales, las instituciones científicas, las instituciones de producción y servicio y otros. Para que se entienda lo que queremos decir, vamos a poner un ejemplo. El Ministerio de Transporte tiene dos grandes responsabilidades relacionadas con el sistema de defensa civil. La primera responsabilidad es la protección de su personal y de su patrimonio en una situación de desastre o dentro del proceso de reducción del riesgo de desastre. Y por otro lado, y la otra gran responsabilidad, es asegurar los planes de reducción del riesgo de desastres territoriales con sus transportaciones, que es su objeto social. Lo mismo pudiéramos explicar con el Ministerio de la Agricultura, lo mismo pudiéramos explicar con el Ministerio de Salud Pública, con una institución científica, con el Ministerio de Comercio Interior, con el Ministerio de la Alimentaria. Es decir, que ellos responden, ¿no?, por proteger su patrimonio, proteger su personal y también prestar los aseguramientos necesarios a los planes de reducción de desastres territoriales. Un elemento muy importante que forma parte del sistema de defensa civil lo constituyen los sistemas de vigilancia, las instituciones de vigilancia. Vamos a ver en la próxima diapositiva los tipos de vigilancia que se realizan y los organismos rectores de esa actividad. En nuestro país, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tiene la responsabilidad de realizar la vigilancia meteorológica. Como es conocido por nuestro pueblo, esa vigilancia la realiza el Instituto de Meteorología. Realiza la vigilancia climática, realiza la vigilancia de contaminación atmosférica, la vigilancia sismológica, la vigilancia contra maremotos y la vigilancia radiológica. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos realiza la vigilancia hidrológica. El Ministerio de Salud Pública, de conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, realiza la vigilancia de la contaminación de las aguas. Es decir, quien tiene la responsabilidad o quienes tienen la responsabilidad de velar por la calidad del agua que consumimos, por la calidad del agua que se utiliza en los procesos industriales, que se produce en la agricultura, que se utiliza en la agricultura, son estas dos instituciones, el Ministerio de Salud Pública, de conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública asegura o realiza
la vigilancia integral de salud. Todo lo que tenga que ver con la salud humana, la vigilancia la realiza el Ministerio de Salud Pública con sus instituciones. El Ministerio el Cuerpo de Guardabosques responde por la vigilancia y realiza la vigilancia en relación con los incendios en áreas rurales. El Ministerio de la Agricultura realiza la vigilancia de sanidad vegetal, es decir, de todas las plagas que pueden afectar las producciones y la vegetación del país en sentido general. Realiza además la integral de salud animal, es quien vela, vigila el tema de las enfermedades que pueden afectar a la masa porcina, a la masa ganadera, a la masa avícola. Y además el Ministerio de la Agricultura realiza la vigilancia sobre la sanidad acuícola. Esto tiene que ver, el país realiza crianza de peces para el consumo humano y realiza, en este sentido, el Ministerio de la Agricultura vela porque eso se haga con la calidad requerida y que los animales mantengan la salud que corresponde. El Ministerio del Transporte responde por el sistema de vigilancia de derrame de hidrocarburos en el mar. Y el Ministerio de Energía y Minas sobre el derrame de hidrocarburos en tierra. Es necesario que explique la importancia que tiene la vigilancia para el sistema de medidas de defensa civil, por cuanto es quien nos permite, mediante los avisos oportunos, tomar las medidas correspondientes para enfrentar cualquier situación de peligro que pueda detectarse por estos sistemas de vigilancia. Y que las medidas se cumplan con tiempo, que los que tienen que protegerse o protegerlo tengan el tiempo suficiente y se puedan hacer los análisis correspondientes para la toma de decisiones en este sentido. Vamos a hablar ahora sobre la protección de la población y la economía durante las situaciones excepcionales y de desastre. La protección de la población y de la economía no se logra solo en el momento de la respuesta. La reducción de desastre en Cuba parte de un proceso que tiene 4 etapas. La etapa preventiva, la etapa de los preparativos, la etapa de la respuesta y la etapa de la recuperación. Todas las 4 etapas son importantes. Ahora, la etapa preventiva tiene una especial importancia. En esta etapa se cumple un grupo de medidas que son las que se cumplen normalmente en el transcurso del año sin que se vislumbre ningún peligro o sin que se vislumbren los peligros, que van preparando al país para que cuando el peligro afecte, la respuesta sea más simple, más racional y más efectiva. Uno de los elementos es la preparación de la población, de las distintas categorías. Ahí en pantalla ustedes pueden ver que le estamos mostrando la guía familiar para la protección ante ciclones tropicales. Esta fue una guía que surgió como experiencia de los últimos huracanes, porque las personas hay veces y la familia, cuando se les indica que deben protegerse en otros lugares y se van a trasladar, dejan, en primer lugar, no toman un grupo de medidas en la vivienda que van a dejar, y en segundo lugar se van sin algunos recursos que necesariamente deben llevar. Y ahí en esta guía se les indica a la familia las medidas que deben adoptar antes de trasladarse a otro lugar, o en la misma casa o en la misma vivienda si se van a quedar a pasar el evento ahí. Y además también se le indica medicamentos y otras cosas que debe llevar hacia el lugar de protección. Esa guía se ha publicado en los periódicos provinciales, se han impreso una gran cantidad y se han hecho llegar sobre todo a las comunidades vulnerables, a los lugares más expuestos. Y recomendamos que todo el que pueda
adquirir una y tenerla en su casa y estudiarla con su familia, sería muy conveniente porque los prepara para estos eventos. Ahora, antes de continuar en el desarrollo de la explicación de las medidas concretas que se toman para la protección de la población y de la economía, vamos a ver un video sobre la protección en Villa Clara ante la tormenta ETA que nos afectó recientemente. Cuando el río Sagualachica crece, incomunica a la comunidad El Santo, un pequeño caserío al norte de Villa Clara que tiene casi 4.000 habitantes. Hasta este lugar fue la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Judith Rodríguez Hernández, para chequear los planes de reducción de riesgos. Aquí ya concluyó la protección de 1.286 personas, la mayoría de ellas en casas de familiares y amigos. Mientras tanto, todas las embarcaciones están seguras, los puntos de elaboración de alimentos ya trabajan y los insumos agrícolas esperan en un lugar hasta donde no llega la inundación. Más tarde, Judith Rodríguez llegó hasta los municipios de Manicaragua y Caibarien. En el primero de ellos conoció sobre las medidas para minimizar las posibles inundaciones en la localidad de Jibacoa. A su vez, en Caibarien supo sobre la evacuación de 3.100 personas y exhortó a mantener las medidas higiénicas para evitar complicaciones ante el reporte en el territorio de un caso positivo a la COVID-19. A solo horas del impacto de ETA, Villa Clara lo espera con más de 25.000 evacuados, la suspensión de los servicios no esenciales y la protección de los bienes personales y del Estado. Desde Villa Clara, Yuniel Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, pudieron apreciar ahí las medidas que se fueron adoptando en la provincia de Villa Clara, dirigida por las autoridades de allí de la provincia, el Consejo de Defensa Provincial, como vieron, activado. Se vio un albergue para los evacuados, las acciones de protección de las casas de tapado de la agricultura, de las embarcaciones, etc. Ahora les voy a explicar en síntesis cómo está recogido en los documentos rectores las principales acciones de protección. Ahorita comentamos el tema del aviso. Muy importante avisar con tiempo a las personas, a las autoridades. Es una tarea importante de protección. La protección en obras protectoras, aunque estas obras protectoras que son túneles y otras obras se concibieron para las acciones militares, para la protección contra los conflictos armados, las acciones armadas del enemigo, en los últimos eventos se ha podido comprobar que aquellas obras que están cerca de las comunidades, que se puede llegar fácil a ellas, que tienen condiciones, e incluso se le pueden crear condiciones, para el caso de los huracanes de gran intensidad, que sus vientos pasan de 200, 150 kilómetros, 200 kilómetros, que pueden ser muy peligrosos. Estas obras se pueden utilizar también en las situaciones de desastre y así está concebido en los planes. Evacuación hacia zonas seguras es una medida, es decir, una persona está en un lugar expuesto, peligroso y se traslada a lugares seguros. Desconcentración temporal a lugares menos amenazados, más o menos es parecido con esto. La reducción y control de los riesgos producidos por sustancias peligrosas. Este es un riesgo que se controla básicamente desde los tiempos normales mediante la disciplina tecnológica en las industrias. Y en situaciones de conflicto armado, bueno, pues puede ser mediante la desconcentración de esa sustancia hacia lugares alejados de la población o disminuyendo las cantidades de esa sustancia en los lugares. De manera que ante un escape pueda ser manejado, pueda ser la respuesta más efectiva. Otra medida de protección de la población está la preparación de los ciudadanos sobre las normas de conducta a cumplir. Esto es un elemento básico para todos los peligros y es un esfuerzo grande que se hace por las instituciones especializadas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación Superior, el ICR y todo el que participa de una manera u otra en ir formando estas conductas
acorde a la protección de las personas. Ahora con el tema del coronavirus se está haciendo mucho hincapié en este tema, en que las personas se laven las manos constantemente. Un hábito normal que debe tener una persona es que cuando llegue a la casa vaya directamente al lavamanos o al lavadero, el lugar que tenga destinado para esto, y se lave las manos bien lavadas, como se está enseñando ahora por la televisión. Se usen las sustancias de desinfección de las manos que se han estado ofertando a la población. Porque, cuando hablamos de normas de conducta, estamos hablando también de normas de conducta en las instituciones, en las escuelas, en todos los lugares, de manera que el ciudadano, la persona, la institución participen en su propia protección. Rescate y salvamento de personas en los focos de destrucción y zonas de desastre. Muchas veces vemos por la televisión a los bomberos, cuando hay un huracán, salvando personas que quedaron aisladas, que un río no lo dejó pasar en lugares peligrosos. Y esto se seguirá haciendo y es importante que se siga haciendo y las fuerzas especializadas están preparadas para ello. Aquí solo señalar que es muy importante que las personas cumplan disciplinadamente las orientaciones que se dan con tiempo, que no sean morosos, que cuando se les digan que hay que salir de un lugar, salgan lo más rápido posible, porque en muchas ocasiones hay que rescatar personas que pudieron salir a tiempo de esos lugares. Y entonces se pone en peligro la persona y se pone en peligro a las fuerzas especializadas que van a cumplir con esa tarea. Las medidas higiénico-sanitarias y antiepidémicas es una medida permanente de protección de la población, que es responsabilidad de todos, de las instituciones, de los que tienen que exigirla y de la persona y de la familia. Y que bueno, esas medidas, ahora en estos tiempos que estamos enfrentando el coronavirus, pues han tenido un nivel de difusión, divulgación y de exigencia. Y otra medida que forma parte de responsabilidad del Estado y responsabilidad de la persona y de la familia es la preservación de los bienes personales. Al Estado, a las instituciones corresponde crear determinados aseguramientos para que esto se pueda realizar, pero a las personas y a la familia el interés y la preocupación por la preservación de sus propios bienes. Estas son, en esencia, las principales medidas que se adoptan para la protección de la población. En el caso de las principales tareas que cumple la defensa civil para proteger la economía, son varias de importancia. Por ejemplo, la protección de los sistemas, objetivos y recursos vitales. Aquí estamos hablando de instalaciones industriales, equipos, maquinaria, materia prima, reserva de alimentos y medicamentos, productos de la biotecnología, fuentes y reservas de agua, sistemas electroenergéticos, de infocomunicaciones, salud, transporte y otros. Esos sistemas vitales y recursos vitales hay que protegerlos con el tiempo suficiente, con racionalidad, cuando un peligro amenaza. Preservación de las plantas y su producción, las medidas fitosanitarias que hay que tomar con las producciones en la agricultura. Preservación de la economía animal, son las medidas zootécnicas, veterinarias y de evacuación y movimiento de estas masas de ganado y de animales hacia lugares seguros cuando las condiciones así lo exigen. La protección del patrimonio cultural, científico, tecnológico y financiero del país. Aquí estamos hablando de las obras de arte, la protección de los museos, de los bancos, de los lugares donde el país protege sus principales recursos financieros, la rehabilitación de la producción, los servicios y la infraestructura social. De esto se trata, de la reparación lo más pronto posible de las averías, el restablecimiento de los servicios vitales a la población, etc. Estas son, en esencia, las principales medidas de protección de la economía. Ahora quiero comentarles los principios de la defensa civil, que están recogidos, como les dije al principio, en los documentos
en los instrumentos jurídicos que les mencioné, o sea, la Ley 75. Dice la Ley 75 en su artículo 11 que la defensa civil funcionará por los siguientes principios. Dirección al más alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo en las instituciones, que territorialmente el titular es el máximo responsable del cumplimiento de todas estas medidas, de organizar, exigir, controlar que las medidas de defensa civil se cumplan. Es lo que quiere decir. Se puede delegar tareas, pero no se puede delegar la responsabilidad. Carácter multifacético de la protección. Esta protección es física, es psicológica, es contra todos los peligros, es decir, que tiene muchas fases y aristas de realización de esta protección. Alcance nacional e institucional. Esto se refiere a que institucionales que todos los organismos participan en estas medidas de protección y aseguran aspectos de estas medidas de protección. Y nacional, porque esto desde el territorio, en todo el territorio nacional, hay que aplicarlo desde el municipio, provincia y país. Forma diferenciada para la planificación y organización de la protección, porque tiene que ser diferente la protección. Una embarazada no se protege igual que una persona que tenga problemas de visión o que tenga problemas de movimiento. No se protege igual a un encamado, ¿verdad? Es decir, que es diferenciada la protección. Efectiva cooperación de la FARC y el MININ. Eso no lo vamos a comentar porque cada vez que hay un evento ustedes ven a los miembros de las Fuerzas Armadas y su equipamiento protegiendo a la población, rescatando y participando en todas las medidas, en todo el ciclo del proceso de reducción de desastres. La FARC y el MININ en este sentido son organismos que participan con mucha efectividad. Y organización acorde con el desarrollo socioeconómico del país. Esto quiere decir que no podemos plantearnos medidas y tareas que no tengan el alcance del desarrollo de la economía. Nosotros quisiéramos que todos los almacenes grandes mayoristas tuvieran cubierta rígida, pero eso no es posible en este minuto. Ante esa situación hay que tomar medidas más económicas, como es fortalecer los techos que tienen, como es mantener capas, mantas para proteger los bultos que se almacenan en esos lugares contra el agua, etc. Eso es lo que quiere decir este principio. Hasta aquí el sistema de defensa civil. Veamos ahora rápidamente al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Aquí está la misión de la Defensa Civil. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil es el principal órgano del sistema y está encargado de velar por el cumplimiento de las medidas de defensa civil, las normas y convenios internacionales relativos a la protección civil de lo que la República de Cuba sea parte y de coordinar los programas de cooperación y ayuda internacional en situaciones de desastre. Esa es la misión que tiene el Estado Mayor. Ahí, como ustedes ven, está hablando de velar por el cumplimiento de estas medidas, una de sus principales misiones. O sea, ahora, atribuciones y funciones del Estado Mayor. El Decreto Ley 170 en su artículo 3 establece que el Estado Mayor tiene como atribuciones y funciones las de organizar, coordinar y controlar el trabajo de los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones sociales en interés de proteger a la población y la economía en condiciones normales y en situaciones excepcionales. Para cumplir con esas funciones, identifica y evalúa los factores de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Organiza el cumplimiento de medidas de prevención, preparación y enfrentamiento para la protección de la población y la economía. Exige el cumplimiento del proceso de compatibilización del desarrollo económico y social del país con los intereses de la defensa civil establecido en la legislación vigente. Establece los principios de presentación, equipamiento y preparación y la forma de actuación de las fuerzas que participan en el cumplimiento de las medidas de defensa civil. Dirigir sobre la base de su estructura y la participación de los órganos y organismos estatales seleccionados el Centro de Dirección del Consejo de Defensa para situaciones de desastre.
controla el cumplimiento de las actividades del sistema de defensa civil en el país, crea grupos de expertos para asesorar al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, representa al Estado cubano ante los órganos, organismos, organizaciones y agencias internacionales y ante otros gobiernos en todo lo referido a la reducción de desastres naturales u otro tipo de catástrofes, y establece los signos distintivos de las personas y bienes civiles sujetos a protección especial. Ahora vamos a ver un video que muestra el Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para Situaciones de Desastre y algunas vistas del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Finalizo la clase con las palabras expresadas por el comandante en jefe Fidel Castro en sus reflexiones del 26 de agosto del 2008 tituladas Lo que no se dijo sobre Cuba. Suerte que tenemos una revolución. Está garantizado que nadie quedará en el olvido. Una fuerte, enérgica y previsora defensa civil protege a nuestra población. Nos veremos en un próximo encuentro.